La última clase, la clase 12, no podía ser más que para Amaiur. Obviamente ese castillo, ese hito referencial, en una época además en la que estamos de celebraciones y recordando lo que sucedió en ese último periodo, pues tiene que ser para un castillo que además nos va a mostrar una evolución realmente sorpresiva y que muy poca gente conoce. Amaiur es un castillo medieval, nos empieza a surgir en la documentación a partir de fines del siglo XII, una posición más que defensiva de control de accesos, es decir, en Amaiur hay un peaje donde se cobran por entrar mercancías y por sacar mercancías del reino, y también una posición desde la que defender a la gente que iba por esos caminos, en la que podía sufrir un asalto por parte de caballeros que se dedicaban a robar a las gentes. Por lo tanto, vamos a tener un primer castillo medieval, lo vamos a explicar muy bien porque es el que se ha excavado inicialmente, aunque no del todo. Tiene una torre del homenaje que es justo donde está el monolito, luego tiene un sistema de recinto de 5 torres muy bonito, que es el típico medieval de época del reino de Pamplona, y luego tenía una muralla falsa braga, muro adelantado, de peor calidad que también vamos a encontrar. Contaba con aljibe, que sigue estando sin excavar porque también está adosado o adherido a la gran torre del homenaje y por lo tanto debajo del monolito. Y es un castillo en el que, por ejemplo, pues tendríamos entre 8 y 12 hombres en un retén normal para control de la ruta. En caso de guerra, pues podríamos ascender hasta los 40-50, pero no era habitual. Eso además, vinculado además como está a la propia villa de Amaiur, pues no entraría todo el mundo para que nos entendamos físicamente en el propio castillo. A este respecto, debemos de decir que cuando se produce la conquista de Navarra, Amaiur es un castillo casi obsoleto, es medieval, la artillería ya lo puede batir, y cuando Fernando el Católico termina por invadir el reino, decide que hay que hacer una reforma. Considera que Amaiur debe ser uno de los puntos referenciales de la defensa que quiere él construir contra los reyes de Navarra en el exilio y su aliado el rey de Francia. Por lo tanto, da orden de que se construya lo que se conoce como una fortaleza de transición. Se va a ampliar el espacio del castillo, se van a hacer nuevas obras defensivas que prolonguen la distancia de los muros esenciales, los medievales, de la artillería que le puede atacar. Por lo tanto, se van a construir lo que se conocen como 2 cubos de artillería, es decir, 2 posiciones semicirculares donde se puedan instalar cañones que puedan disparar a los asaltantes, 2 grandes cubos de artillería además, con un referente como son el cubo de Logroño, que es el propio maestro cantero el que lo hace, que es Lope de Isturizaga, y luego un gran aljibe, porque vamos a pasar de una guarnición de entre 8 y 12 hombres a una guarnición de entre 100 y 150, con lo cual es una gran superestructura que va a absorber el castillo medieval. Ese castillo de transición, esa fortaleza de transición va a ser la que va a sufrir los avatares de 1521-1522, y ahí vamos a tener que explicar bien todo ese proceso, esa guerra, esa recuperación primero del castillo, ese control por parte de Jaime Vélaz de Medrano, esas cartas que tenemos que explicar porque se conservan parte de las cartas que recibió Jaime Vélaz y que nos cuentan muchas historias de lo que está sucediendo, y obviamente tendremos que hablar de la caída en julio de 1522, la derrota, las consecuencias y la destrucción del castillo a comienzos de agosto. La destrucción del castillo no va a suponer el final de la historia de Amaiur. La sorpresa es que en el siglo XVII, más o menos a partir de 1637, cuando se inicia un nuevo conflicto con Francia, unos ingenieros españoles van a tener la idea de construir otro castillo en Amaiur. Y ahí nos vamos a encontrar con que se van a construir o a crear 2 puntas de diamante entre 1637 y 1640 que no se terminarán, que no quedarán finalizadas por falta de dinero. Asociado a todo esto, además, vamos a tener un proceso muy divertido o muy bonito en el que se cuenta cómo la gente del pueblo robaba piedra para llevársela para construir sus casas o para acercar sus terrenos. También parte de la piedra, este sí, de manera legal, la tenemos en la iglesia de Amaiur. Esta se pagó, existen los recibos, y esa piedra roja que a día de hoy se puede ver en la iglesia es evidentemente parte del recinto defensivo de lo que era el castillo. Tras 1640 se decide volver a destruir lo que se había construido y abandonar la posición. Tampoco termina la historia de Amaiur ahí. A fines del siglo XVIII, una buena vecina noble del valle va a pretender construir una ermita, lo hará, justo el capricho era que fuese en la punta del castillo, en la parte alta, y sin embargo la pobre mujer, la alegría le durará poco, porque a partir de 1794, con la llegada de las tropas de la Convención, las tropas francesas de la República Francesa, eso se convertirá en una nueva posición defensiva en la que se realizarán diversas obras
en las que no tenemos muy claro qué se llegó a hacer, pero evidentemente fue una posición artillada y se levantaron algunos muros de escasa calidad, pero que debían de servir para la defensa en caso de ataque. Esa posición se abandonará en 1795, se volverá a volar, obviamente, con lo cual tenemos una destrucción más, y a partir de ahí Amaiur literalmente descansa. No vamos a tener ninguna referencia a nuevas construcciones durante las guerras carlistas, y sí vamos a tener evidentemente el episodio de la construcción del monolito. La construcción del monolito entre 1920 y 1922, Amaiur se convierte en un hito referencial de lo que había sido la defensa de la independencia de Navarra. Gentes como Altadil, Campión, Iturralde y Sut lo quieren convertir en un símbolo de esa Navarra que se había defendido frente al invasor, aunque eso va a generar evidentemente una tensión política porque el invasor había sido España, con lo cual se va a producir por parte de la facción más pro-española Navarra una dura crítica en torno al monolito. Ese monolito también tiene muchísima historia, hay que contarla, lo dejamos ahí para que la gente se quede con la duda de qué es lo que pasó. Será volado en 1931 y finalmente se volverá a reconstruir en los años 80, otra vez por iniciativa popular, en este caso por unas gentes que consideraron que había que volver a tener esa referencia que a día de hoy lo es como es el castillo de Amaiur. Con todo esto acabaríamos lo que es este curso de 12 clases de la historia de los castillos de Navarra. Iremos poliqui poliqui, despacio, mirando poquito a poco cada uno de ellos, iremos contando anécdotas o elementos que igual la gente no conoce de aquellos en los que se ha dado en la documentación este tipo de referencias, y sobre todo vamos a tener una perspectiva visual de lo que es ese sistema defensivo que permitió al Reino de Navarra existir al menos desde el siglo X hasta el siglo XVI. Mira, es que gustio,